Mirad que nadie os engañe, porque el engaño sacudirá a muchos. Es el título de esta presentación. Y está a tono con el lema del Congreso Campestre, el cual tiene por título: "Si viene y todo lo que pueda ser sacudido será sacudido". De manera que vamos a tratar esta tarde un tema relacionado a este lema y de mucha actualidad, como es este que ya mencioné. Hermanos, si bien es cierto, los adultos, como dije esta mañana, están incluidos en el riesgo de ser engañados, los jóvenes lo están aún más. Vamos a mirar qué es lo que está detrás de este movimiento político, religioso, que lideraba este muchacho, Charlie Kirk, y que muchos adventistas ingenuamente lo han hecho uno de los suyos. Antes vamos a ver qué dijo el Señor Jesús en Mateo 24, versículos 4 y 5. Mateo 24, versículos 4 y 5. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que ¿quién? Que nadie os engañe. Versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Luego vean ustedes el verso 11. El verso 11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y el verso 24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, ¿a quiénes? Aún a los escogidos. ¿Qué les parece, hermanos? Los discípulos preguntaron que cuándo serían estas cosas y qué señal habría de su venida. Y el Señor primero les advierte de qué cosa: de que no sean engañados. Hermanos, hay peligro de ser engañados. Y nosotros estamos mirando cómo en el adventismo ha aparecido el engaño. Muchos vientos de doctrina que están apartando a muchos hermanos de la fe que una vez fue dada a los santos. Oh, hermanos, el Señor nos está exhortando aquí a estar atentos, a estar vigilantes, para que nadie nos engañe ni nos aparte de ese verdadero camino que un día tuvimos el privilegio de conocer. Jesús prácticamente aquí en estos versículos nos está recordando que la falsedad y el engaño son herramientas poderosas para hacer tropezar a un hijo de Dios. Hermanos, en estas palabras del Señor Jesús está prácticamente una invitación a uno ser muy reflexivo y muy crítico con todo lo que escucha. Porque no todo lo que escucha uno, solo porque impresiona de primas a primeras, eso es bueno para nosotros. En este mundo, hermanos, cristiano, es bien fácil caer en trampas o enseñanzas que lo aparten a uno del camino de Dios. Hay tanto ruido en el mundo cristiano, tantas voces, que es bien fácil dejarse llevar por encantos o promesas que hacen los hombres. En este capítulo 24 de Mateo y en los versículos que hemos leído, nosotros podemos ver que claramente el Señor nos dice: miren, no todo lo que brilla, ¿qué cosa? Es oro. Hermanos, aún las personas en el mismo adventismo que son tan convincentes nos pueden apartar de la fe. De manera que hay que mantenernos firmes, escudriñando bien, ¿qué cosa? Las escrituras, para no caer en las trampas de los falsos profetas. Jóvenes y adultos, tenemos que mantener
bien abiertos los ojos, bien abierta la mente, y no olvidar que en medio de todo lo que se propaga, solo hay una verdad, y es la que emana de la palabra de Dios. Hermanos, los jóvenes serán el objetivo en los últimos días para ser engañados. Por eso Pablo advertía a Timoteo en esa lectura bíblica que leímos de 2 Timoteo 3, versículos 13 y 14. 2 Timoteo 3, versículos 13 y 14. Vea cómo Pablo le hablaba a este joven. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿Qué les parece? Pablo, hermanos, aquí no se hacía ilusiones en el sentido de que el mundo se iba a hacer cada vez mejor hasta que finalmente los hombres se convirtieran. Al contrario, él sabía por revelación divina que se iba a poner cada vez peor este mundo. Los hombres malos e impostores irían de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y los métodos para engañar serían más sutiles. Si ustedes se fijan, dice, no solo se engañarían ellos mismos, sino que también engañarían a otros. Hermanos, yo creo que el consejo que le da Pablo a Timoteo en cuanto a que persista en lo que aprendió y de quién aprendió, ese consejo es válido para los jóvenes de hoy. En el caso de Pablo, de Timoteo, ¿de quién había aprendido él? Bueno, primeramente había aprendido ¿de quién? De la palabra de Dios. Pero también aprendió de sus buenos profesores que tuvo. ¿Cómo fue quién? Su abuela Loida, su mamá Eunice y del apóstol Pablo. En el caso de nuestros jóvenes hoy, ellos han aprendido de los padres y de los pastores que tienen de la verdad presente. Y cuán importante es que persistan en lo que han aprendido y que vuelvan a la Biblia como cuando eran niños, tanto de edad como también niños espirituales. Es decir, que vuelvan a estudiar las Escrituras para que puedan estar bien afirmados en la verdad. Y una muestra del engaño que se está propagando hoy, especialmente con un enfoque en los jóvenes, es ese que este muchacho hacía: vincular el evangelio con un proyecto político. Vincular el cristianismo con un proyecto político. Este joven le hacía saber a los jóvenes que eso es válido. Él vendía a los jóvenes la idea de que para restaurar los valores cristianos en los Estados Unidos era necesario que se involucraran en política y votaran por Trump, que dejaran las posturas pro aborto y cultura woke en las cuales están el matrimonio igualitario y otras tendencias liberales, que asistieran a la iglesia y que se hicieran cristianos, porque los Estados Unidos es para cristianos. Muchos de nosotros simpatizamos con algunas de sus posturas, especialmente las que tienen que ver con el aborto, la familia, el matrimonio y el sábado, porque son valores bíblicos. Otras posturas que él tenía sobre los inmigrantes, la raza blanca y la separación de iglesia y Estado, esas no tenían respaldo bíblico. Él quería unir a la iglesia y el Estado. Pero algunos adventistas lo hicieron de los suyos tan solo porque se expresaba bien del sábado, olvidando que guardar el sábado es más que desconectarse del teléfono y de la tecnología. Guardar el sábado también es adorar a Dios e ir a la iglesia el sábado. Guardar el sábado es hacer la obra de Dios. Y en este sentido, ¿se sabe de que él asistía a la iglesia los sábados?
¿Asistía él a la iglesia los sábados como Jesús lo hacía? No. Él iba a la iglesia los domingos. Es más, la esposa de él, en el memorial que le hicieron allá en Arizona, ¿qué dijo que debían hacer todos? Ir a la iglesia, ¿qué día? Domingo. Y el siguiente domingo que volvieran a ir. Así que no nos dejemos engañar solo porque alguien hable bien del sábado. Recuerden que en los días de Jesús, ¿quiénes hablaban bien del sábado? Los fariseos. Ellos habían hecho del sábado una idolatría. Es más, los fariseos eran más celosos con el sábado que Charlie Kirk. Ellos hablaban muy bien del sábado. Y sin embargo, ¿qué hicieron con Jesús? Lo asesinaron. Y hasta le pidieron a Pilato que por respeto al sábado se le quebraran las piernas a los presos crucificados, entre los cuales estaba Jesús, y que se bajaran los cuerpos de la cruz, porque no querían que estuvieran colgados en sábado. Respetuosos con el sábado. Ellos idolatraban el sábado, pero una cosa es idolatrar el sábado y otra es amar al Señor del sábado. Hermanos, no nos dejemos engañar porque alguien hable bien del sábado, ni lo esperemos ver en el cielo por eso. Como escribió en un tuit un pastor muy conocido del Israel moderno y seguido por muchos jóvenes en inglés. Porque en ese caso habría que esperar ver en el cielo a Anás y Caifás, que eran mucho más celosos con el sábado que cualquiera. No nos dejemos engañar, hermanos, porque el engaño va a sacudir a muchos. El don de profecía, vea lo que dice. Se me ha mostrado definidamente que muchos saldrán de nosotros y prestarán oídos a los espíritus engañadores y a las doctrinas de demonios. El Señor desea que cada alma que pretende creer la verdad posea un conocimiento inteligente acerca de qué es la verdad. Surgirán falsos profetas que engañarán a muchos. Será sacudido todo lo que pueda sacudirse. No le corresponde entonces a cada uno comprender las razones de nuestra fe. Mensajes Selectos, tomo 2, página 452. Hermanos, en relación con el engaño, si ustedes ven, será sacudido todo lo que pueda sacudirse. Corresponde, hermanos, saber por qué creemos lo que creemos. ¿Será que nosotros los adventistas guardar el sábado nos hace igual que los judíos? ¿Será que los adventistas, porque guardar el sábado, eso nos hace igual que los soldados de la cruz que también guardan el sábado? ¿Será que nosotros los adventistas, porque guardamos el sábado, nos hace igual que los bautistas del séptimo día que también guardan el sábado? Por guardar el sábado, esto nos hace igual que algunos apostólicos que también guardan el sábado. Corresponde, dice, a cada uno comprender las razones de nuestra fe. Hermanos, esta cita respalda el título de esta presentación. Cuando dice que miremos bien que nadie nos engañe, porque el engaño acudirá a muchos. Sacudirá a muchos. En torno a este joven han circulado muchos engaños. Él quería cambiar los Estados Unidos, pero él necesitaba de los cristianos y de los judíos para cambiar este país. Él necesitaba de los judeos cristianos. Por eso tenía que hablar bien del sábado, pero asistiendo a la iglesia los domingos. Él era un ecuménico que simpatizaba con todas las iglesias y con el catolicismo. Por eso lo reclaman los católicos como uno de los suyos. Es más, algunos portales católicos de internet dicen que era cuestión de tiempo para que se convirtiera en católico, igual que J.D. Vance, el vicepresidente de los Estados Unidos. Ustedes saben que J.D. Vance antes era evangélico y ahora es católico convertido. Pues el obispo Brennan
en el portal católico Así Prensa, ustedes lo pueden buscar ahí. El obispo Brennan dice que él tuvo una plática con Charlie pocos días antes de morir y que Charlie le dijo que ya estaba pronto a convertirse en católico. Es más, en su cuenta de X, antes Twitter, ustedes lo pueden buscar, él escribió que oraba porque el nuevo Papa ayude a inaugurar una nueva era dorada en el cristianismo. Y que si el nuevo Papa defiende la fe, defiende Occidente y defiende la vida, él sería el más grande fan o seguidor de él. Búsquelo, ahí está en Twitter, en X. Busquen el ex de él, la cuenta de ex de él y vayan a buscarlo ahí. Él dijo que él quería unir a las iglesias. Y por eso fue el puente para que 700 pastores se reunieran para orar por Trump. ¿Era Charlie Kirk ecuménico? Sin duda que sí. Pero ¿es bueno el ecumenismo? ¿Qué es el ecumenismo, Pastor Osvaldo? ¿Está por aquí? Hágale llegar el micrófono al Pastor Osvaldo. Que nos diga el Pastor Osvaldo si el ecumenismo es algo bueno, para que nosotros digamos si este muchacho estaba en lo correcto en sus pretensiones. Adelante, pastor. Dios le bendiga a todos, hermanos. Damos gracias a Dios por esta oportunidad. Y hablando sobre el ecumenismo, podemos dejar saber por medio de las Escrituras que el ecumenismo que existe y que se está tratando de implantar en esta nación, pues no es bíblico. El ecumenismo es están tratando de unir todas las religiones, todos en un mismo sentir, pero obviando y rechazando los mandamientos del Señor, especialmente el mandamiento del sábado. Así que el ecumenismo es la unión de todas las iglesias en puntos comunes. Y la doctrina que ellos llevan a cabo y la que viven es la fe, prácticamente se puede decir católica. ¿Por qué razón? Porque la mayor parte de las iglesias hoy día guardan el domingo como el Shabbat, como así lo mencionan. Aún la iglesia romana, sabemos que la iglesia católica ha santificado el domingo como día del Señor, cuando sabemos que es un día espurio, un día de adoración, no aprobado por la palabra del Señor, porque Dios dejó establecido claramente que el sábado es el día del Señor. Así que todas las iglesias hoy día que están unidas para poder de alguna manera establecer este día del Señor falso, el domingo, ese es su plan. Y el plan es unificar al mundo. Todas las iglesias unidas en un mismo sentir. En el libro de Juan, capítulo 17, se apoyan en esta cita. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esto es bíblico, esta es la palabra del Señor. Pero la unidad que Dios quería en los discípulos era la unidad en la verdad. Amén. Y bíblicamente la verdad es el Padre, la verdad es el Hijo, la verdad es el Espíritu Santo, la verdad es la palabra, pero la verdad también son los mandamientos de Dios. Amén, amén. Así que queremos dejar por claro a través de la palabra de Dios y con humildad de que no creamos en esta falsa unidad que hay hoy día a través de este ecumenismo que existe. Muchas gracias, pastor. Pero hermanos, Charlie Kirk no estaba vinculado solamente al ecumenismo. También estaba vinculado al mandato de las 7 montañas. Él dijo, y ahí está en el internet, que él se sentía satisfecho de tener un presidente que entendía muy bien el mandato de las 7 montañas, en referencia a Trump. Pero ese mandato de las 7 montañas proviene de la teología del dominio, la cual es promovida por la nueva reforma apostólica, el nacionalismo cristiano, y que estaban enfrascados en aplicar ese mandato de los 7 montes. Pero ¿qué son estos términos? ¿Qué son todos estos movimientos? Pastor Pérez, ¿nos podría usted ayudar con esto de
¿Qué es la teología del dominio? Si le llevan el micrófono al pastor Pérez, por favor. Véngase aquí adelante, pastor, para que así lo puedan ver los hermanos. Primeramente quería mencionar que hace unos 3 años atrás, nuestro ministerio, a través del el Heraldo del Evangelio Eterno, empezamos a escribir, tanto en inglés como en español, lo que se conoce como el dominionismo cristiano acá. El dominionismo. Ustedes pueden buscar en la página el evangelioeterno.org y van allí a las publicaciones, el Heraldo del Evangelio Eterno, y ahí hemos publicado, que yo me acuerde, por lo menos 3 artículos que tenían que ver con esto. A lo primero, cuando lo sacamos, hubieron hermanos americanos e hispanos que nos llamaban, me criticaron algunos de ellos. Dice, usted no quiere lo bueno para esta nación. O sea, no entendían. Y obviamente porque es un engaño, sutil. Hermanos adventistas que se llaman verdad presente no lo entendían. ¿Okay? Pero así que para la gloria de Dios pudimos ver desde un principio esto que venía una forma muy asolapada y que ahora, tal como este señor, como lo presentó aquí el pastor Orlando, enamorado, Charles Kirk era uno de los grandes promotores de ese asunto, del dominionismo. Ahora, interesante. Así que yo, en vez de traer, ando siempre conmigo, algunos de los heraldos del Evangelio Eterno, pero en vez de ir al cuarto, allá a la habitación mía a buscarlo, yo dije, bueno, vamos a sacar una forma de resumen. Algo me lo dio, alguien me lo pasó acá, ¿no? Para que no tenemos mucho tiempo. Entonces, la teología del dominio o del dominionismo, o otros le llaman la teología del reino ahora. Acá, el reino ahora. Reino ahora. Es una corriente dentro del cristianismo, lo estoy leyendo, principalmente entre algunos grupos evangélicos carismáticos. Que este señor Charles Kirk era uno de los, quizás en estos últimos 2 años, era uno de los más prominentes de este asunto. Él lo dijo rapidito, pero él era uno de los más anti-emigrantes, especialmente latinos. Él decía, necesitamos emigrantes, pero de la Europa occidental aquí en América. ¿Por qué? Porque el nacionalismo cristiano, llamaban el nacionalismo cristiano, es uno de los movimientos más fuertes en implementar esto, el dominionismo, que le llamaban el dominionismo en teología, ¿no? Ahora, ¿por qué esto es bien peligroso, hermanos? Noten bien. Voy a seguir leyendo acá. ¿Ok? Estos grupos del dominionismo cristiano básicamente creen también que es la clase anglosajona, la que debiera, como son los más intelectuales, debieran controlar a estos indios, los supremacistas blancos, marroncitos y a los negritos. Algo que está fuera de Dios, ¿no? Por eso le llaman los evangélicos carismáticos, que enseñan que los creyentes se escuchan bien. ¿Okay? Ustedes pueden buscar esto en el internet. ¿Ok? Estamos leyéndolo. Literalmente. Creen estos evangélicos carismáticos. ¿Era carismático Charlie Kirk? Interesante. Yo no había oído al pastor enamorado en este punto. Pero hace poco, esta semana, hace apenas 4 días, yo pude entrar en un grupo católico y traté de usar a Charles Kirk. Hace 4 días, varón. Como que, mira, era un guardador del sábado. Muchacho, se me cayó. Me tiró arriba hasta un cura. Me dijo, no. Ese ya era un instrumento. Ya en cualquier momento iba a ser ya nuestro. Porque la mujer le consiguió uno de los profesores jesuitas. Se lo había introducido a él. Y él estaba haciendo cambios drásticos en su vida, decía este cura. Así que, hermanos, Dios en su misericordia, ¿quién sabe? Yo hablé con el pastor Torres.
hace un rato de este asunto. Quizás Dios en su misericordia, antes que fuese demasiado tarde, permitió este asunto, antes que sea demasiado tarde. Bueno, allá en el cielo vamos a encontrar sorpresa, ¿verdad? No te ven lo que sigue diciendo aquí. Esto usted lo puede buscar en internet. Ellos creen en esa enseña, ese movimiento de el dominionismo o el dominio en teología. Ellos enseñan que los creyentes deben tomar control o dominio sobre las esferas, noten bien, control a través del gobierno. Por eso, por favor, y esto no es política. El señor Trump, ellos creen que es un instrumento. La señora Paula White, una promotora más grande del dominionismo, ella está allí en la Casa Blanca. Y ustedes escucharon lo que ella dice, ¿no? En cuanto al señor Trump. Y el director de uno de los líderes del catolicismo ortodoxo lo está comparando aún con Constantino. Muchos creen que eso es algo halagador, pero usted estudia la historia de Constantino, va a ser muy diferente como usted puede ver esto. Yo sé que mi tiempo corre aquí, dice tomar control. Ellos creen que deben tomar control o el dominio sobre las esferas sociales, políticas, económicas y preparación para el regreso de Cristo. Pero el regreso de Cristo no es inminente, como diría aquí el pastor Torres. En alguna vez en la historia, quizá cuando venga. Nosotros creemos lo contrario. Cristo está a la puerta. Y ese dominionismo que esta gente está promoviendo, lo vamos a ver muy pronto, pero es Dios que lo va a poner. El reino de Él no es de este mundo. Note bien, sigo leyendo. Sin embargo, cuando tú preguntas por la teología del dominionismo mismo, puede haber dos interpretaciones. Voy a dar la primera, que es la más prominente. Primero, nota bien, la definición de la teología del dominio enseña que Dios le dio al ser humano dominio sobre la tierra. Y dan texto, la cita bíblica. Sí. Dan texto bíblico. Dios le dio al hombre, tú vas a regir, tú vas a gobernar aquí en la tierra. ¿No está bien? Génesis. Por causa del pecado, ese dominio fue perdido o distorsionado. Cristo, escuchen bien, esto es lo que ellos piensan, ¿no? Cristo vino a restaurar ese dominio. Y ahora los creyentes, escuchen bien, y ahora los creyentes, como su cuerpo en la tierra, debe gobernar las naciones bajo los principios del reino de Dios. Pero no se dejen engañar. Cuando dice aquí, ahora los creyentes, no son los creyentes del evangelio eterno, de la iglesia de Advenimiento, de Adventista de dar presente. No. Es el movimiento ecuménico, como habló el pastor Rosado. Esos son. Aquí voy a ir terminando. Dice aquí, entonces vino a gobernar las naciones. Por causa del pecado, ese dominio fue perdido o distorsionado. Entonces viene aquí. Esto incluye, escuchen esto, hermanos. Y creo que hay otro ministro que va a hablar más de esto, ¿no? En unos minutos. Dice, esto incluye influir o dirigir las llamadas 7 montañas. Creo que el pastor Torres va a hablar de eso. Las áreas de la sociedad. Primero, gobierno. Un gobierno. Ellos creen que este gobierno, sea con el señor Trump o sin él, alguien que va a continuar en esa línea, es parte de esa agenda, la política. ¿No está bien? Esa es la primera. Educación. Segunda área. ¿Por qué ustedes creen que esta administración ha prácticamente votado a muchos dirigentes del Departamento de Educación? La gente vive tan ocupado, tan ciego, que no se dan cuenta de qué es lo que está pasando. Educación. Y le voy a dejar eso al pastor Torres. Economía. Lo que yo digo, eso es lo que va a hacerse. Eso es el plan del dominionismo. Yo le voy a poner, no 50, 100% hoy a la China de los aranceles.
Y la gente es tan ingenua que dicen que bueno, eso va a aumentar la economía aquí. Nos va a aumentar los precios para que usted y yo lo paguemos. No, no seamos ingenuos, hermano. Pero estamos otra vez tan ciegos que creemos que eso es bueno. ¿No está bien? ¿Qué más? ¿Ah? Le dejo eso al pastor Torres también. ¿No está bien? ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces está el gobierno, la educación, la economía, la familia. La familia. La religión. Esta mañana, yo espero que anoche fue que yo presenté, ¿no? Están hablando hasta de confiscar, quitarle las propiedades de las iglesias que no se adhieren a ese dominionismo. Hablando de dominionismo, ¿no? ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más dice aquí? Familia, religión, medios de comunicación. Hace apenas un mes. Ustedes vieron un señor, yo ni lo conocía, pero creo que es muy popular aquí en América, un comediante. Tan solo porque estaba haciendo chistes que no le gustó a este hombre, él mandó al director de la comunicación federal a que lo quitaran del aire. Hermanos, parte de este plan del dominionismo tiene que ver con regir, hermanos, y esto aquí va a entrar la iglesia Avenimiento y el ministerio de Evangelio Eterno muy pronto, hermanos. Esto va a entrar porque parte de lo que ellos quieren controlar es los medios de comunicación, el arte y el entretenimiento. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude para que veamos qué es lo que está ocurriendo. Y algo más, y termino con esto. Hermano, esto no es casualidad. Usted puede hacer las investigaciones. Los promotores más severos en este movimiento son los de la clase conservadora. Aquí mismo en Texas ustedes tienen, hay otro artículo que tengo por ahí, lo sacamos en el Heraldo Evangelio Eterno. Texas, los clases conservadoras, el gobernador, el state attorney, quieren hacer de Texas una teocracia. Una teocracia. Pero la gente, el señor Ted Cruz, todos estos promotores del dominionismo son personas que tienen una inclinación a una derecha conservadora. Y eso engaña aún a muchos adventistas. Porque enseguida que te dicen, a mí me lo han dicho, pero entonces usted quiere que se promueva la inmoralidad, pastor. Usted quiere que se promueva el homosexualismo. No, hermano, ese es otro tema, podemos hablarlo en otro campamento. Pero Dios, cuando se venga aquí Cristo por segunda vez, se va a establecer el verdadero dominionismo, pero no bajo un grupo de corruptos, no, es bajo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ojalá que entendamos eso, hermano, porque muchos van a ser engañados sin darse cuenta que estaban cayendo en una trampa, porque eran gente conservadora, gente cristiano. Esto está envuelto el catolicismo, en los evangélicos y muchos adventistas, tristemente. Que Dios nos ayude, hermano. Gracias, pastor. Muchas gracias. Aquí está, hermanos, en resumen, lo que el pastor Pérez estaba diciendo. La teología del dominio impulsa las tres partes siguientes. Una nueva obra del Espíritu a través de una nueva reforma de apóstoles y profetas empoderados por el Espíritu Santo, con mayores habilidades que aquellos elegidos por Jesús. Este movimiento y su reforma buscan tomar las 7 montañas de influencia cultural y reclamar el dominio perdido en el jardín del Edén, lo que finalmente llevará al regreso de Jesús. Primero, según su visión, transformarán a los Estados Unidos en una nación cristiana a través del sistema político. El objetivo es América primero y luego ¿quién? El mundo. Así que han oído hablar de America First. Bueno, hermanos, esa es una frasecita,
que no la terminan. Primero América y después el mundo. Pero, ¿quiénes promueven esta teología del dominio? La nueva reforma apostólica y el nacionalismo cristiano. Pero, ¿qué es esto de la nueva reforma apostólica? Pastor John Lopera, si nos ayuda con esto, por favor. Venga por acá, por favor. Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Les voy a hablar un poquito de lo que es, como aparece ahí en la pantalla, la nueva reforma apostólica. ¿Qué es en sí la nueva reforma apostólica? Por sus siglas, NRA. Bueno, la nueva reforma apostólica introduce enseñanzas que no son bíblicas, que distorsionan el evangelio. Y esta nueva reforma apostólica tiene 5 principales plataformas. Y se las voy a leer rapidito. La número 1 es la falsa autoridad de apóstoles y profetas modernos. La nueva reforma exalta a apóstoles y profetas modernos como autoridades, usando sus palabras con la escritura, según ellos. Número 2, la obsesión con señales y prodigios mentirosos. La nueva reforma apostólica le da mucha prioridad a los milagros. Jesús dijo estas palabras contenidas en Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales. Esa palabra señales en el original en griego es milagros. Y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y esta plataforma de la nueva reforma apostólica, que es la número 2, ellos le dan mucho énfasis a los milagros y a los prodigios, a través, por supuesto, según así llamados para ellos, sus apóstoles y profetas. Número 3, la teología del dominio, lo que estaba mencionando el pastor Rafael Pérez. Entonces, la NRA afirma que la iglesia establecerá el reino de Dios en la tierra antes del regreso de Cristo. La teología del dominio, o como se conoce, el dominionismo, es un movimiento aquí en Estados Unidos perteneciente específicamente al cristianismo conservador de este país. Este movimiento está políticamente activo y cree que los cristianos deben, y eventualmente lo harán, tomar el control del gobierno. Eso es lo que enseña este movimiento. Los dominionistas cristianos creen que Dios desea que los cristianos tomen el poder a través de los sistemas civiles para que, según ellos, la palabra de Dios pueda gobernar a la nación. El dominionismo cristiano es aquel que cree y apoya la idea de que los cristianos ocupen cargos en el gobierno y dirijan al país según la ley bíblica. Número 4, manipulación y control. Esto es lo que, pues, este es el empuje prácticamente de lo que estamos viendo ahí, la nueva reforma apostólica, manipulación y control. La NRA, o sea, la nueva reforma apostólica, afirman que no se debe de tocar al ungido del Señor para así suprimir las críticas, creando miedo y lealtad. Y para ellos ahora, el ungido del Señor es el señor Donald Trump ahí en la Casa Blanca. Y número 5, las falsas profecías. Los profetas de la NRA, o sea, la nueva reforma apostólica, fallan con frecuencia violando las normas de Dios. En conclusión, queridos hermanos y hermanas, voy por el número 5, minuto 5, ¿verdad? En la nueva reforma apostólica se distingue especialmente el papel y el poder de los líderes religiosos, la aceptación de nuevas revelaciones de Dios, un énfasis muy profundo en la guerra espiritual y la búsqueda del control político en Estados Unidos y en la sociedad norteamericana. Esto viene acompañado, por supuesto, de la búsqueda de señales y prodigios que relativamente son falsos. Así que vemos que este movimiento está teniendo mucha fuerza ahora en Norteamérica, pastor enamorado, y hermanos y hermanas aquí presentes. Y pues hay muchas personas que se están uniendo a este gran movimiento de la nueva reforma apostólica. Gracias. Ahí está la señora Paula Guay en esto, ¿verdad? Ahí está el famoso apóstol Maldonado, de por allá de Florida. Bueno, hermanos, estamos
Estamos conociendo las estrategias del enemigo. Estos congresos son para uno prepararse para lo que viene. Y no te vas a preparar si estás en la ignorancia. Y aunque algunos digan, ya lo sabía, bueno, gracias a Dios que lo sabías, pero no todos lo sabían. Entonces necesitamos aquí instruir al pueblo de Dios. Si esta teología del dominio la promueve la nueva reforma apostólica, el nacionalismo cristiano, Pastor Torres, ¿qué peligro hay en este nacionalismo cristiano? Y al mismo tiempo, este mandato de las 7 montañas. Estas dos cosas, el nacionalismo cristiano y el mandato de las 7 montañas, ¿qué tan bueno o peligroso puede ser para nosotros los adventistas? El nacionalismo cristiano es un movimiento que resucitó de un movimiento anterior. Después de la guerra civil en los Estados Unidos, muchos se preocuparon por la condición que quedó la nación. Póngase a pensar, más de 750,000 personas murieron en esa guerra. Si usted combina todas las guerras que Estados Unidos ha estado, todas, desde la independencia hasta el presente, todavía la guerra civil trajo más muertes que todas esas guerras combinadas. Entonces el país quedó afectado profundamente, al punto que se levantó un movimiento que se conocía como Movimiento de Reforma Nacional. No sé si comienzan a notar que tienen palabras parecidas. Ese movimiento de Reforma Nacional ahora dice, tenemos que nosotros buscar al Señor porque la guerra civil, y tenían razón en esto, es juicio de Dios contra la nación por la esclavitud. Pues la esclavitud era una institución inmoral. Así que si tenemos que regresar al Señor, como lo hemos abandonado, nos castigó con la guerra civil, ha habido mucha tragedia en la nación, casi más de un tercio de 1 millón de personas murieron, más de 3/4 partes de personas murieron, tenemos que regresar al Señor. Ahora, cuando se levanta ese movimiento, comenzó a unir las naciones o la nación, no importa la afiliación política que usted tenía. En ese entonces, los partidos que habían eran de tendencia todas cristiana y eran conservadoras. No promovían lo que hoy día promueven algunos partidos en esta nación. Una de las cosas que más usaron con más éxito fue lo que se conoció como movimiento de la temperancia. Es más, si usted va al conflicto de los siglos, ahí está. Y ahí dice, ese es un buen movimiento. Prohibir el consumo de alcohol, la fabricación de alcohol y la transformación y la transportación de alcohol debe tomar lugar. Nuestros legisladores deben poner fin a ese vicio porque eso destruye la nación. Es más, ella dice, si aún tenemos que votar en día de sábado, háganlo. A favor de la prohibición, que es como se conocía la ley, prohibición. ¿Okay? Pero ese movimiento, ahora dice, tengan mucho cuidado, porque detrás de ese movimiento está el movimiento Reforma Nacional Cristiana, que es donde surge eventualmente este movimiento. Dice, no tengan nada que ver con ese movimiento, porque Dios no espera que participemos de él en ninguna forma ni manera. Es más, dice, no votemos. Ahí viene la famosa declaración, cuando está en Fundamentos de la Educación Cristiana, dice, no votemos ni por partidos políticos, ni por personas. ¿Okay? Así que dice, y da 3 razones. Número 1, no sabemos quién está detrás de ellos. Hoy día creo que nos damos cuenta de quién está detrás de ellos. ¿Okay? Número 2, dice, van a restringir la libertad religiosa. Y número 3, dicen, los pecados que ellos cometan, el Señor los pondrá a nuestra cuenta también. Así que cuando llegan las elecciones, este servidor por muchos años no ha votado. ¿Okay? Porque mi rey está en los cielos. Y el apóstol Pablo dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Así que somos ciudadanos, aquí somos peregrinos y advenedizos nada más. Estamos de pasada nada más. Así que ahora ella advirtió lo bueno del movimiento de la temperancia, pero no unirse con él debido a que detrás había este movimiento. Con el paso de los años ahora surge este movimiento nacional cristiano. Es un movimiento patriótico. Es un movimiento que dice Dios bendiga a América. Y qué bueno, Dios debe bendecir a América y todas las demás naciones. Así que, pero exalta a Estados Unidos como la nación primaria, como la nación principal y la mejor de todas las naciones. Así que es un movimiento nacionalista patriótico, obviamente que tiene una base cristiana. Por eso se llama movimiento nacionalista o nacionalismo cristiano. Así que de ahí viene el movimiento nacionalismo cristiano. Hoy día, este movimiento otra vez comienza a llamar a América a unirse para salvar la nación. Para salvar la nación porque está cayendo, y eso no tenemos duda. Lo podemos ver, hasta los ciegos lo pueden ver.
Es decir, que ahora quieren unificar otra vez la nación para levantar la nación, hacerla grande otra vez y podamos ahora nosotros continuar como siendo la nación cabeza del mundo hasta el momento. Pero lamentablemente tiene la agenda que tiene un aspecto religioso. Y la iglesia y el Estado jamás se deben de unir. Jamás. Es más, si usted no recuerda en la Biblia, el rey Usa entra al lugar santo para ofrecer sacrificios. ¿Recuerdan ustedes? Poner incienso. 85 sacerdotes dijeron, no, tú no puedes estar aquí. Este lugar no te pertenece a ti, afuera. Usa no le gustó. Y en el momento quedó leproso por el resto de su vida. Tal es el concepto que tiene Dios cuando el poder civil quiere ejercer poder sobre el poder religioso. Así que salió del santuario y murió en su casa apartado, leproso hasta el día que falleció. Aparentemente nunca se arrepintió este hombre. Pero vemos que la iglesia y el Estado no se unen. Por eso Dios tenía sacerdotes para la parte espiritual y rey para la parte civil. Y eran diferentes y tenían diferente función. Ahora, la segunda parte es lo que el pastor puso acá, los 7 puntos principales. Estos son los puntos que ya mencionó el pastor Pérez, que ellos quieren unificar la nación usando esos puntos. Obviamente, vamos a, digamos, artes y entretenimiento. Hoy día todos están entretenidos en sus teléfonos, con la Netflix y todas esas cosas que están. Así que negocios, educación. Y déjenme decirles, Texas es uno de los estados donde más está promoviendo la educación pública religiosa. Porque aquí están mandando que los 10 mandamientos tienen que estar en las escuelas. ¿Okay? A propósito, eso pasó antes. En los días del año 1888. Había proyectos en los estados de promover la ley de Dios y que se pusiese en las escuelas y en lugares públicos federales. Bajo inspiración divina, la señora White escribió y dice, eso no es un buen proyecto. Sin embargo, dijo, no se opongan a él. Porque si nos oponemos a él, vamos a dar la apariencia que estamos en contra de la ley de Dios, lo cual no es cierto. Y aunque el Estado no tiene el derecho de establecer la ley de Dios en lugares públicos, mucho menos en las escuelas, no nos opongamos a él para no dar una apariencia incorrecta de que estamos en contra de la ley de Dios. Así que, aunque no debemos apoyarlo, tampoco hagamos oposición a eso. Con el tiempo, esas leyes pasaron a la historia y no se pusieron en vigencia. ¿Okay? La familia, pues constantemente vemos que la familia está en todos lados. No hay algo donde la familia no esté involucrada. Y obviamente es importante. El gobierno, que es el Estado, los medios de comunicación masivos y también vemos obviamente la religión. Esos son los 7 pilares sobre los cuales quieren establecer esta idea de una teología de dominio o esta idea de un nacionalismo cristiano. Pensando que si el Estado se une con la iglesia, pueden hacer posible que estos 7 puntos se implementen en toda la nación y eventualmente vaya al mundo también. Gracias, pastor. Y el principal emisario para llevar el cristianismo a la educación era ¿quién? El joven Charlie Kirk. Él andaba en las universidades promoviendo esos debates, esos valores cristianos, y se han abierto capítulos en las universidades para que se siga el trabajo de Charlie Kirk. Entonces, él estaba bien metido en esto de que el cristianismo entrara en la educación. Pero lástima que no puse aquí en la pantalla una cita que voy a leer, donde la hermana White como que le tomó una foto, a todo este plan. Escuchen, Deseo de toda la gente, página 470. Hoy hay en el mundo religioso multitudes que creen estar trabajando para el establecimiento del reino de Cristo como dominio temporal y terrenal. Desean hacer de nuestro Señor el rey de los reinos de este mundo, el gobernante de sus tribunales y campamentos, de sus asambleas legislativas, sus palacios y plazas. Esperan que reine por medio de promulgaciones legales impuestas por autoridad humana. Y como Cristo no está aquí en persona, ellos mismos quieren obrar en su lugar, ejecutando las leyes de su reino. El establecimiento de un reino tal es lo que los judíos deseaban en los días de Cristo. Habrían recibido a Jesús si él hubiese estado dispuesto a establecer un dominio temporal, a imponer lo que consideraban como leyes de Dios y hacerlos los expositores de su voluntad
y los agentes de su autoridad. Pero Cristo les dijo, mi reino, ¿qué cosa? No es de este mundo. Pero ¿qué les parece? Que como hoy el Señor no está aquí, dice, ellos desean llevar el cristianismo, ¿a dónde, hermanos? A sus tribunales, a sus asambleas legislativas, a sus palacios, plazas. Y por eso es que tenemos una agenda de que el cristianismo debe dominar el gobierno. Los senadores deben de ser cristianos. Los representantes deben de ser cristianos. Los jueces deben de ser cristianos. En la presidencia debe estar gobernada por cristianos. Y el catolicismo y el protestantismo ya están en la presidencia. Está bien claro. Y la señora Paula White se encarga de que no se salgan de la agenda. Finalmente, como decía el pastor Torres, izquierda y derecha finalmente le sirven al mismo sistema. E independientemente de quién esté en el poder, se someten al otro poder, al poder del Vaticano. Es interesante, hermanos, ver cómo esta teología del dominio finalmente va a terminar en dominar ¿qué cosa? Las conciencias. Va a terminar en dominar las conciencias cuando se imponga la ley dominical. Y este ecumenismo finalmente nos va a llevar ¿a dónde? A Roma. El camino ecuménico siempre te lleva a Roma. Así que, hermanos y hermanas, nosotros debemos abrir bien los ojos y mirar qué es lo que está aquí detrás. Voy a leer esta otra parte. El gobierno bajo el cual Jesús vivía era corrompido y opresivo, como es el de hoy. Por todos lados había abusos clamorosos, extorsión, intolerancia y crueldad insultante. Sin embargo, el Salvador no intentó hacer reformas civiles. No atacó los abusos nacionales ni condenó a los enemigos nacionales. No intervino en la autoridad ni en la administración de los que estaban en el poder. El que era nuestro ejemplo se mantuvo alejado de los gobiernos terrenales. No porque fuese indiferente a los males de los hombres, sino porque el remedio no consistía en medidas simplemente humanas y externas. Para ser eficiente, la cura debía alcanzar a los hombres individualmente y debía regenerarles el corazón. La unión de la iglesia con el Estado, aunque sea muy estrecha, puede en apariencia acercar el mundo a la iglesia, pero en realidad lleva a la iglesia más cerca al mundo. De manera, mis hermanos, que mejor quedémonos, tenía más para decir, pero quedémonos mejor con las palabras de Jesús. Mirad que nadie os engañe, porque como yo le agregué, el engaño sacudirá a muchos. Hermanos, parémonos bien firmes en la plataforma de la verdad, para que nadie nos engañe. Y cuando otros sean sacudidos, que nosotros permanezcamos de pie. ¿Cuántos quisieran, hermanos, que oráramos por esto? Que le oráramos al Señor, para que en medio de todo este movimiento, nosotros nos mantengamos leales a Jesús, fieles a Jesús. Nosotros, debo decirlo claro aquí, estamos en contra de que hayan asesinado a Charlie Kirk. Él era un joven que merecía vivir. Él era un padre de familia que merecía estar con sus hijos, un esposo que merecía estar con su esposa. Estamos en contra de que lo hayan asesinado. Eso fue un pecado abierto a la ley de Dios. Nosotros, hermanos, tampoco estamos en contra de la administración que está gobernando este país en este momento por el presidente Trump. Nosotros al presidente Trump lo respetamos y oramos por él y creemos de que él se merece que lo amemos como el Señor nos mandó. Así que no tenemos nada en contra del gobierno, pero sí queremos separar las cosas, de darle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Vamos a arrodillarnos para orar. Padre Celestial, aquí está tu pueblo remanente, Señor, mirando los acontecimientos que ocurren en derredor y viendo en el horizonte el cumplimiento profético tal cual ha sido revelado. Ahora, Señor, toca que nosotros decidamos
permanecer leales solamente a ti, leales a tu verdad. Y Padre, sabemos que todos estos movimientos nos van a llegar a confrontar. Ellos son los que impondrán la ley dominical. Ellos quieren que el muro de separación de iglesia y Estado no exista más. Y cuando ellos logren lo que quieren, nosotros sabemos, Señor, que nos espera la sacudida de las sacudidas en cuanto a tu santa ley y tu santo día de reposo. Pero entonces, Señor, cuando esa sacudida llegue y muchos el engaño los sacuda, que a nosotros, Padre, tu verdad nos mantenga firmes. Ayúdanos, Padre, a ser un pueblo fiel, a no claudicar y a tener perspicacia y discernimiento para detectar todo aquello que parece como que fuera oro porque brilla. Señor, ayúdanos, por favor, a mirar con detenimiento y aún no apresurarnos a emitir una opinión sin antes en oración e investigación haber visto qué había detrás de aquello. Señor, te rogamos que seamos un pueblo sabio, un pueblo que te ame, un pueblo que te sirva y un pueblo que siempre guarde tus mandamientos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.